espacio que cada viernes Cristóbal Linero presenta en el Magazín de Amigos. Buenos días, Cristóbal, ¿cómo estás? Muy buenos días, José. Gloria al Señor, pues la verdad que muy bien. Y un saludo también para todos los radioyentes de Radio Solidaria, José. Gracias, Cristóbal. Otro saludo para ti. Adelante, hermano, con este espacio que presentas en este día, Estudios Vida. Pues muy bien, pues entonces vamos adelante, José. Muchas gracias. Bueno, queridos hermanos y hermanas, seguimos aquí compartiendo, disfrutando de esta riqueza que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y hoy contenemos dentro de nosotros todo este rico Cristo y maravilloso. Así que estamos compartiendo en cuanto lo de Esdras, cómo realmente el pueblo de Dios regresó de Babilonia a Jerusalén, y cómo qué maravilloso que estamos viendo y experimentando nosotros en nuestra propia carne, como se suele decir. Estamos experimentando este retornarnos al Señor cada día, viviendo en la presencia de Dios, respirándole, comiéndole y siendo suministrado por Él mismo. Porque el deseo de Dios es como dice aquí en Romanos 8:29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó con un propósito, dice el versículo, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿No es maravilloso esto? Que el Señor nos está conformando a la misma imagen de su Hijo Jesucristo cuando Él estaba en la tierra, como dice Juan 1:18, Él era el unigénito Hijo del Padre que estaba en el seno del Padre y Él le estaba dando a conocer. Digamos, Él expresaba, Él vivía, Él explicaba totalmente al Padre por medio de ese vivir. Pero el deseo de Dios era que ahora Él desea que nosotros podamos ser esa réplica de Cristo aquí en la tierra. Ya no Él el unigénito, porque una vez que resucitó, Él llegó a ser el primogénito entre muchos hermanos. Maravilloso, porque Él se sopló dentro de nosotros y recibimos, y la plenitud de Cristo, la plenitud de la deidad, hoy mora en ti y en mí por medio de este Espíritu. Por eso el apóstol Pablo, me conmovía este versículo que lo leía esta mañana en 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 10, y él tenía mucha carga, mucha desesperación por este pueblo de Dios. Y él decía, os ruego, hermano, os ruego. Él rogaba, no dice, mira, tenéis que hacer esto, no. Él rogaba, os ruego, dice, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escucha, dice, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones ni contienda, sino que estéis, mira la palabra que dice, perfectamente unidos. Esto lo único que se puede lograr, hermano, es viviendo, permaneciendo en el Espíritu, donde no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, sino que realmente todos somos uno. Dice que estéis perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Y qué maravilloso que nos anima y nos exhorta a que hablemos todos una misma cosa. ¿Qué cosa la que nosotros podemos hablar? Es a Cristo. Es maravilloso. Por eso, en el 11 decía, porque yo he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por la casa de Cloé, dice que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, dice el apóstol Pablo, aquí lo dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefa, y algunos había también que decía, yo soy de Cristo. Dice, ¿acaso está Cristo dividido? Hermano, es maravilloso de que hoy nosotros podamos disfrutar esta unidad. Por eso Dios necesita hoy día a esos Esdras que están versados en la palabra, que está constituido de la realidad de Cristo. Por eso yo tengo aquí unos apuntes, dice, necesitamos a los Esdras, maestros sacerdotales, quien son aquellos que contactan a Dios,
Queridos hermanos y hermanas, nosotros hoy podemos ser esas personas que contactamos a Dios. ¿No es esto maravilloso? Dice, quien están saturados de Dios. Hoy nosotros por medio de la palabra de Dios que está abierta, interpretada, cuando nosotros vamos a la palabra, esa palabra es viva y eficaz y penetra dentro de nosotros y nos está llenando ese depósito que hay en nosotros. Por eso necesitamos estar saturados de Dios. Cuando nosotros estamos saturados de Dios, nuestro hablar es Dios. Hoy día, si tú ves las noticias, a veces hay un anuncio en la televisión que dice, somos lo que comemos. Si nosotros somos constituidos de Cristo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ser Cristo viviendo y expresando a Dios. Entonces dice que son los que son uno con Dios. Cuando nosotros estamos saturados de Dios, contactamos a Dios, ¿qué ocurre? Somos uno con Él. Y ya no, como dijo el Señor Jesús, yo edificaré. Cuando somos uno con Él, es Él mismo fluyendo, hablando, actuando a través de ti y a través de mí. Es decir, que somos uno los que están, dice, mezclados con Dios. Y es cuando podemos experimentar 1 Corintios 1:16, 6:17, cuando dice, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Yo no sé, hermano, esto es algo maravilloso. Esto tiene que hacernos, estar locos de locura por este Cristo maravilloso de verdad. Uno con Él, mezclado con Él. Dice los que estamos llenos de Dios y los que somos versados en la palabra de Dios. Esta es la clase de persona que puede estar calificada para ser un maestro en este actual recobro de Dios que nos está llevando, porque recobro significa volver a la situación original. No, el Señor nos está volviendo a la situación original, ¿por medio de qué? Del comerle, respirarle, contactarle y siendo saturado por Él. Voy a leer unos versículos aquí que dice, porque ahora todo esto vamos a acoplarlo a nosotros mismos. En 2 Corintios dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para considerar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Así que olvídate si tú quieres hacer algo por tu propia cuenta. Aunque nos esforcemos, aunque creamos que es muy bueno, no es lo bueno lo que Dios quiere hacer, sino la vida fluyendo a través de nosotros. Dice, porque nuestra competencia, si tú eres competente es porque nuestra competencia, decía Pablo aquí, proviene de Dios. El 13 dice, el cual asimismo dice que nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, pero ministros no de la letra, no de la religión, sino del Espíritu. ¿Por qué? Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Hermanos, nosotros necesitamos, y hermanas, ser personas del Espíritu. Dice el apóstol Pablo, dice, porque para esto yo fui constituido. Mira lo que fue constituido, dice, heraldo. Heraldo quiere decir que fue constituido de uno que proclamaba continuamente un asunto. Y este asunto era que él proclamaba a Cristo. Por eso dice que fue hecho constituido, heraldo, dice, y apóstol. Y dice él, digo la verdad, no miento, yo fui hecho maestro de los gentiles en cuanto a la verdad. Nosotros necesitamos estar bien constituidos de este Cristo para que podamos hacer eso heraldo, eso que únicamente expresan y vive a Cristo. Tiene que entenderme bien, claro que tenemos que trabajar, tenemos que conversar con nuestros hijos, con nuestras esposas, pero nuestro espíritu, nuestra persona, nuestra atmósfera, nuestro ambiente, tiene que ser un ambiente celestial, donde Cristo reina. Ese es el reino de Dios, porque el reino de los cielos, dice, se ha acercado, pero se ha acercado a nosotros, pero ahora Él nos ha introducido en ese acercamiento en Él mismo. Por eso dice que somos gente del reino de Dios. Dice que el Señor Jesús enseñaba a las personas para sacarla de ¿dónde? Dice, de las tinieblas satánicas, y nos introdujo en su luz divina. Esto es algo precioso. Dije unos versículos, dice, estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Dice, y recorría los alrededores
enseñando de aldea en aldea. ¿No es maravilloso? Él enseñaba de aldea en aldea. Él es nuestro modelo, nuestro patrón. Ahora nosotros tenemos que ser esos Cristos viviendo como leíamos al principio. Él nos quiere conformar a la misma imagen de su Hijo Jesucristo, siendo Él el primogénito entre muchos hermanos y nosotros siendo amordados, acoplados, saturados de todo lo que Él es. El apóstol Pablo, él le dijo al rey Agripa, cuando estaba siendo acusado, en el capítulo 26, 18, dice, yo fui llamado para que fuesen abiertos, dice, sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la autoridad de Satanás a Dios, dice, para que reciban perdón de pecado y herencia a los que han sido santificados, que es en mí, dijo el Señor. Y sigue diciendo Pablo, así que, oh rey Agripa, yo no fui desobediente, rebelde a la visión celestial. Y el rey Agripa le tuvo que decir a Pablo, mira Pablo, cállate porque por poco me persuade. Y dice Pablo, ojalá seas persuadido, oh rey Agripa, y todos los que están aquí, excepto las cadenas que me tienen atado. Hermanos y hermanas, ese potencial divino que hay en nosotros es maravilloso. Y lo puedes leer tú en Efesios capítulo 1, 19. Y si cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Dice que la misma operación que operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos, ese espíritu hoy es el que mora dentro de nosotros. Oh, hermanos y hermanas, nosotros podemos poner, como muchas veces digo, este mundo patas arriba de verdad. Tenemos que quitar toda la hipocresía que hay, todos estos vicios, toda esta corrupción. Hermanos y hermanos, necesitamos levantarnos como un solo y nuevo hombre, no mirando yo soy de este, yo soy de aquel, como leíamos, sino que estemos perfectamente unidos, hablando todo una misma cosa, y no diciendo yo soy de aquí, yo soy de allí, no. Nosotros somos de esta persona viviente que mora dentro de nosotros. Dice un punto, dice que el hombre cayera en pecado. Dice esto quebrantó la comunión con Dios, y lo cual hizo que nosotros ya, todos los hombres, lleguemos a ser ignorantes con respecto al conocimiento de Dios. Y tal ignorancia tuvo como resultado, dice, las tinieblas y la muerte. Pero qué maravilloso de que ahora la luz resplandece en nosotros. Por eso en Efesios, el apóstol Pablo era Cristo mismo viviendo en aquel tiempo aquí en la tierra. Él estaba llevando su ministerio celestial aquí en la tierra a través de sus discípulos. Y el apóstol Pablo era una persona que estaba saturado de... Por eso él pudo decir en Gálatas, ya no vivo yo. Oh, que en esta mañana nosotros podamos orar esto y decir, Señor, yo quiero ser esa persona que no vivo yo. Que sea tú el que realmente viva en mí. Que sea tú realmente el que te exprese a través de mí. Y mira lo que dice el Efesios en el capítulo 4, creo. Sí, 4:17 dice, digo pues, y testifico en el Señor, dice que ya no andéis como los gentiles, que todavía anda en la vanidad de su mente. Esto es lo que hablaremos la semana pasada en cuanto al pueblo de Israel que regresó de Babilonia a Egipto, necesitaba ser purificado por ese ministerio de Esdras y Nehemías. Purificado para que se le quitara toda la mixtura y toda la mezcla. Y esto es lo que Pablo está aquí para nosotros hoy. Dice, y que todavía anda en la vanidad de su mente. No, nosotros no podemos andar como los gentiles, dice el apóstol Pablo. Y dice el versículo 18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Estaba ajeno, dice que estaba ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Pero por qué? Por la dureza de su corazón, Dice que el Señor, quien es la luz del mundo, Él vino como una gran luz para resplandecer al pueblo de Dios. Dice que estaba asentado en sombra de muerte. Y esto lo dice aquí un versículo, dice, y otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue jamás. Hermanos, si nosotros somos aquellos que seguimos al Señor, jamás andará en tiniebla,
sino que tendrán la luz de la vida. Señor Jesús, ten misericordia de cada uno de nosotros. Ten misericordia de tus hijos, Señor Jesús, de tu iglesia en todo el universo. Señor, queremos ser aquellos que andamos en la luz y no en las tinieblas. En Mateo 4:16 dice, el pueblo que estaba sentado en tinieblas vio gran luz. ¿Tú no has visto esta luz? Yo he visto esta luz maravillosa. Dice, y a los asentados, dice, asentados en región y sombra de muerte, luz le amaneció. Luz le amaneció. Por eso dice el 3, dice que la enseñanza por parte del Señor, dice que liberó la palabra de luz. Dios está liberando la palabra de luz, que aquellos que están en tiniebla y muerte, dice, puedan recibir la luz de vida. Dice, y en él estaba la vida, dice Juan 1:4, en él y esa vida se nos manifestó y vino, y pudimos tocarle, dice, y lo palpamos. Oh Señor Jesús, maravilloso. Dice, y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Oh Señor, es maravilloso. Leo el último punto porque ya me he pasado un minutillo. Leo este punto y ya termino, José. Dice la letra B, dice que la enseñanza equivale a la revelación, lo cual consiste en abrir el velo. Él quiere correr nuestros velos. Sí, por eso dice, por eso yo fui hecho ¿qué? Constituido heraldo y maestro. Digo la verdad, no miento. Dice que él fue maestro de los gentiles de la verdad. Y dice que por revelación me fue dado conocer el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea, dice, mi conocimiento en cuanto al misterio de Cristo. Leo este último versículo de Efesios 3:9, que dice, y de alumbrar a todos. Hermanos y hermanos, tú y yo, si somos saturados de esta realidad, de esta visión, de esta palabra maravillosa, vamos a ser aquellos que dice el apóstol Pablo, y de alumbrar a todos, para que vean cuál es, dice, la economía, digamos, el propósito y el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Dice que es Cristo en nosotros como esa esperanza de gloria. Así que, hermanos y hermanas, la semana que viene seguiremos compartiendo de este rico hablar en cuanto a la necesidad de que seamos, ahora que necesitamos ser purificados por medio del lavamiento del agua en la palabra, para que nosotros podamos ser presentados como una iglesia gloriosa, como una virgen pura. A Cristo nos quería presentar el apóstol Pablo. Hermano José, esto es algo maravilloso y glorioso, así que si el Señor lo permite, el viernes que viene estaremos por aquí de nuevo compartiendo esta rica palabra. Amén, hermanos.